Bienvenidos una vez más a esta nueva sesión sobre el primer capítulo de la materia. Problemas de gases ideales. Vamos a hacer el día de hoy un problemita que dice lo siguiente. Cuando se hacen pasar 20,5 litros de gas helio a una presión de 748 milímetros de mercurio y una temperatura de 23 grados centígrados sobre plata fundida a 1360 grados centígrados, este se satura con vapor de plata. Luego se verifica que existe una pérdida de 0,129 gramos de plata líquida. Despreciando todo cambio de volumen gaseoso debido a la vaporización de la plata, calcular la presión de vapor máxima de la plata a esta temperatura. E inciso B, la presión local en metros de columna de agua si la presión de vacío generada en el sistema es de 0,01495 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Haciendo un esquemita del problemita, tenemos el gas helio que se hace burbujear sobre esta plata líquida fundida a la temperatura de 1360 grados centígrados, en el cual obviamente al pasar el gas helio, este volumen que va a ocupar también arrastra consigo algunas moléculas de plata, por lo cual este gas se satura con vapor de plata. Entonces lo primero que vamos a hacer es determinar el número de moles de helio a través de la ecuación del gas ideal. Como indica el problema, este se encuentra a 748 milímetros de mercurio, ocupa un volumen de 20,5 litros. Tenemos la constante R en milímetros de mercurio litro mol Kelvin, multiplicado por la temperatura. Haciendo operaciones obtenemos un valor de 0,8302 moles. De la misma manera vamos a determinar el número de moles de plata que se han evaporado. Según el problema, se han evaporado 0,120 gramos. Sabemos que el peso molecular de la plata es de 108 gramos por mol. Haciendo la operación respectiva, obtenemos 1,111 por 10 a menos 3 moles de plata evaporada. Por tanto, el número de moles del sistema va a ser la suma del número de moles de helio más el número de moles de plata, al cual le vamos a denominar como NT, el número total de moles. Reemplazando los datos respectivos, obtenemos una cantidad total de moles en el sistema de 0,831311. Estoy respetando las cifras decimales completas. Si hacemos operaciones y reemplazamos en la ecuación del gas ideal en el sistema final, la presión final va a ser igual al número de moles totales que hemos obtenido por R, por la temperatura a la cual se encuentra la plata, ocupando el mismo volumen tal como indica el problema. De tal manera que hemos obtenido una presión final en el sistema de 4132,20 milímetros de mercurio. Ahora vamos a determinar la presión del gas seco en las condiciones finales, con la suposición de que el volumen no cambia en estas condiciones. Por tanto, a volumen constante utilizamos la ley de Gay-Lussac, que dice que la presión final del helio sobre la presión inicial del helio va a ser igual a la temperatura final del helio sobre la temperatura inicial del helio. Haciendo el despeje respectivo para la presión final del helio y reemplazando los datos, tenemos que la presión final del helio es de 748 milímetros de mercurio, la temperatura final a la que se encuentra el helio es de 1633 Kelvin y su temperatura es de 296 Kelvin. Haciendo las operaciones respectivas, obtenemos que la presión final del helio es de 4126,64. Una vez
determinada la presión final del helio, ahora vamos a determinar cuál es la presión final del sistema aplicando la ley de Dalton en las condiciones finales. La presión final va a ser igual a la presión final del helio más la presión de vapor producida por la vaporización de la plata. Luego, la presión de vapor de la plata saturada va a ser igual a la presión de vapor por la presión total menos la presión del helio, que despejamos de esta formulita. Tenemos el dato anterior, que era de 4132.20 milímetros de mercurio, y el dato actual, que es de 4126.64. Haciendo la diferencia, obtenemos que la presión de vapor de la plata es de 5,56 milímetros de mercurio. Bien, ahora este sistema genera una presión de vacío en el tubo colector de 0,1495 kilogramos por centímetro cuadrado. Vamos a hacer la transformación a milímetros de mercurio utilizando el factor de conversión, que es de 1033 kilogramos por centímetro cuadrado, que es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Haciendo las operaciones vamos a obtener un valor de 11 milímetros de mercurio. Entonces la presión dentro de la cámara que tenemos en el grafiquito, acá la presión va a ser igual a la presión del gas más la presión de vacío, poniendo como antecedente que la presión atmosférica o la presión de los alrededores está ocupando esa influencia sobre este gas. Entonces esta va a ser igual a la presión de vacío, que va a ser igual a la presión atmosférica. La presión final va a ser igual, la presión dentro de la cámara, perdón, va a ser igual a la presión final más la presión de vacío. Tomando los datos respectivos, tenemos 4132.20 más 11 milímetros. La presión en la cámara es de 4143.20 milímetros de mercurio, el cual, expresada en metros de agua, utilizando la ecuación, la altura de agua es igual a la altura de mercurio por la densidad de mercurio sobre la densidad del agua, y transformando estos milímetros a metros, obtenemos un resultado final de 56,35 metros de agua, que vendría a ser la respuesta al problema planteado. Gracias y hasta